Para finalizar completamente, os voy a hacer una comparación de dos distribuciones, de dos caracteres de tipo cuantitativo discreto, ¿vale? El otro día hemos hecho, en la otra sesión os he puesto un cuantitativo continuo, que era el peso, ¿no? Y hemos visto cómo funcionaba con intervalos. Ahora os voy a hacer un discreto. Repito, en el caso de ser variables cualitativas, lo único que tiene sentido es hablar de la moda, ¿vale? Y luego ver un poquito cómo se distribuye, ¿de acuerdo? Bien, yo aquí ahora os voy a hacer voy a comparar dos, y vamos a ver también qué quiere decir, cómo nos expresa el coeficiente de variación que hemos hablado el otro día. De paso repasamos cómo se calcula todo. Bueno, entonces, esto es un jugador de baloncesto, ¿no? Ángel, que en los últimos 7 partidos, pues estos son los puntos que ha anotado. Es decir, en 3 partidos ha anotado 20 puntos, en un partido ha anotado 21 puntos, en 2 partidos ha anotado 22 puntos y en un partido ha anotado 24, en los últimos 7, ¿vale? Entonces yo he hecho la frecuencia acumulada, 3, 4, 6, 7, y las frecuencias relativas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, fijaos, eso quiere decir, ahora lo que quiere decir eso, quiere decir que si nosotros cogemos 6, ¿no? Quiere decir que en 6 partidos ha anotado 22 puntos o menos, ¿vale? Y en los 7 partidos ha anotado 24 puntos o menos. Recordad que eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces vamos a calcular todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces recordad que para calcular la media aritmética, ¿no? Para calcular la media aritmética, que era la suma desde igual a 1 hasta n, de todos los valores, de todo lo que tengo dividido por el número de datos, necesitábamos hacer una columna más, que era la de los productos, ¿no? Este por este. Perdón, este por 2 sería 60, 21, 44 y 24, ¿de acuerdo? Y sumar todo esto, que es de 149, ¿no? Bien, una vez que tenéis esto, ya podéis calcular la media. Fijaos que la media entonces es 149 entre 7. Resulta que Ángel tiene una media de puntos por partido de 21,29, ¿de acuerdo? Tiene una media de 21,29 puntos por partido, ¿vale? Bien, ¿cuál sería la mediana de esta distribución? La mediana, fijaos que la mediana lo que hacíamos era, como el número de datos es 7, la mitad es 3,5, vamos a la acumulada, la primera que pasa de 3,5 es esta, es decir, que la mediana sería de 21 puntos, porque esto se pasa, es 4, es el primero que se pasa de 3,5. Vale, ¿cuál es la moda? Es decir, la moda sería, mirar para aquí, la moda, lo que más se repite es 20, es decir, que la moda sería 20, es la moda de esta distribución. ¿Vale? Esto en cuanto a los parámetros de centralización. ¿Vale? Los de dispersión, bueno, pues los de dispersión, primero empezábamos con lo que era el rango recorrido, que era la diferencia entre el mayor y el menor. Pues fijaos, en este caso la mayor cantidad de puntos es 24, la menor es 20, el rango recorrido nos queda que es de 4, no es demasiado, ¿de acuerdo? Bien, la varianza, recordáis que la varianza nosotros lo calculábamos como la suma desde igual a 1 hasta n de la suma de los cuadrados partido por n menos la media al cuadrado, ¿vale? Entonces necesito una columna más, que es con los cuadrados y los f sub i, ¿vale? Es decir, sería en este caso 20 al cuadrado por 3, ¿vale? 20 al cuadrado por 3, que serían 400 por 3, es decir, 1200. Sería 21 al cuadrado por 1, que son 441, 22 al cuadrado por 2, que son 968, y 24 al cuadrado por 1, que son 576, ¿vale? Esto al cuadrado por esto, esto al cuadrado por esto. Bien, sumábamos esto y nos daba 3185, ¿vale? Con lo cual, la varianza sería 3185, que es esto que me ha dado, partido por el número de datos, que eran 7, ¿no? Menos la media, que es de 21,29 al cuadrado, ¿vale? Ojo, hacer bien aquí la prioridad, hacerme bien primero este cuadrado, este cociente, y lo que da esto menos lo otro, ¿vale? Para que nos queden las cuentas bien. Entonces me queda que la varianza, voy a escribir aquí, la varianza, una vez que hacéis los datos, sale de 1,74. 1,74. Esta sería la varianza. Y una vez que teníamos la varianza, calculamos la desviación típica, que era la raíz cuadrada, en este caso de 1,74, que es la varianza, y nos sale 1,32. ¿Vale? Y nos sale 1,32. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a calcular entonces cuál era su coeficiente de variación, ¿vale? El coeficiente de variación, vamos a escribirlo aquí. El coeficiente de variación, recordad que era la desviación típica
partido por la media, en nuestro caso es de 1,32 partido por la media, que era de 21,29, y esto me sale como 0,062, es decir, aproximadamente se puede decir que es de un 6% el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Bien, esto serían entonces todos los datos. Fijaos qué rápido lo hemos hecho en cuanto a la anotación de este jugador, que sería Ángel. ¿Vale? Bien, bueno, repito que se podría hacer los percentiles también, es decir, de cuál 10%, nos iríamos por aquí. Bueno, esto es, se pueden dar muchos datos una vez que se tienen así cogidos. Vale, ahora vamos con los de otro jugador. Bien, pues ahora vemos los datos de otro jugador. Ahora resulta que este jugador, José Miguel, en los últimos 7 partidos, pues ha anotado en un partido 10 puntos, en un partido 12 puntos, en un partido 20 puntos, en 2 partidos 28 puntos, en un partido 32 puntos y en un partido 34 puntos, ¿vale? En los mismos 7 partidos que Ángel, él ha anotado de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces fijaos, he hecho las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas, también las relativas acumuladas, las ponemos ahora un momentillo, sería 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, 5 de 7, 6 de 7 y por último 7 de 7, ¿vale? Es decir, en 5 de 7 partidos ha anotado 28 puntos o menos, ¿vale? O en correspondiente porcentaje de ese 5 de 7, ¿vale? Bien, entonces vamos a calcular, como siempre, media, mediana y moda. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos que hacer otras nuevas columnas, que es el de x y por f sub i, el de x y cuadrado por f sub i. Vamos a hacerlos ya directamente. Entonces sería este por este, fijaos que estos son 10, 12 por 1, que sería 12, 20 por 1, que sería 20, 28 por 2, que serían 56, 32 por 1, que son 32, y 34 por 1, que son 34, ¿vale? Entonces esta suma es de 164. 164. Y la de los cuadrados, que sería 10 al cuadrado por 1, fijaos que sería 100, 2 al cuadrado por 1, en este caso sería 144, 20 al cuadrado por 1, fijaos que será 400, 28 al cuadrado por 2, quizá esta es la que tiene un poco más de cuenta, 1, 5, 6, 8, 32 al cuadrado por 1, que es 1024, y 34 al cuadrado por 1, que es 1156. Por lo tanto sumamos y nos queda 4392, ¿vale? Entonces fijaos que ahora ya con todo esto podemos calcular todos sus valores, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular las medidas de centralización y de dispersión. Primero, como siempre, empezamos con la media. Recordad que la media era la suma de los valores partido por los datos. En este caso sería esto partido por esto, ¿vale? 164 partido de 7, ¿vale? Entonces la media es de 23,43. 23,43, es decir, quitamos los datos del otro jugador, sí que este jugador anota de media 23,43 puntos por partido, ¿vale? Bien, la moda es el que más se repite. Fijaos, la moda sería, mira, para qué más se repite, en este caso su moda es de 28, que es los puntos, las veces que más puntos ha anotado eso, ¿no? 28. La mediana, lo mismo que antes, 7, la mitad es 3,5, es mirar cuál es la primera que se pasa de 3,5, que es esta. Entonces la mediana también resulta que es de 28. ¿Vale? Estos serían los de centralización. En cuanto a los de dispersión, empezamos con el rango recorrido. El rango recorrido, fijaos que en este caso es de 34 menos 10, es la diferencia entre el mayor y el menor. El rango recorrido en este caso es de 24. Hay mucha más dispersión que antes, ¿no? La desviación típica y la varianza, bueno, fijaos que la varianza lo que hacíamos era, cogíamos este de aquí, esta columna, 4392, dividido por el número de datos, menos la media, que era 23,43 al cuadrado, ¿vale? Entonces, si vosotros calculáis eso, bien calculado, repito, os sale que es 78,47, ¿vale? Con lo cual la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, de 78,47 sale aproximadamente, todo estoy aproximando, de 8,86. Y por lo tanto el coeficiente de variación, la desviación típica partido por la media, en mi caso sale que sería 8,86 dividido por la media, que era 23,43, bueno, sale aproximadamente de 0,378, que quiere decir que es un 37,8% este coeficiente de variación. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces fijaos, aquí tengo los dos datos recopilados y fijaos que bien, Ángel efectivamente tenía una media de 22,9 puntos por partido, ¿no?
y José Miguel la tiene de 23,43. Fijaos que es muy parecida a la media, muy parecida a la media. Sin embargo, los demás datos nos dicen que ha notado mucho más disperso. Recordad que Ángel anotaba solo 20, 21, 22, de hecho su recorrido era solo de 4, la diferencia entre la vez que más anotó y la vez que menos anotó, mientras que en este caso la diferencia es de 24, porque anotó 34, pero anotó 10 en otro partido. ¿Vale? Fijaos entonces las varianzas, como también varía mucho, lo que es la varianza en la desviación típica, y el coeficiente de variación. Esto sí que nos permite comparar las dos distribuciones. Mientras que el coeficiente de variación es un 6%, más o menos un 6%, en este coeficiente de variación es un 37,8%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí los datos evidentemente están muchísimo más dispersos en este jugador, ¿no? En este jugador, muchísimo más dispersos que este. Aunque fijaos que la media de puntos resulta que es similar, ¿vale? Este jugador es mucho más irregular, en el sentido de que un día mete 10, otro día mete 30 y otro es mucho más, más regular, más continuo, siempre está en torno a esos 20, en torno a esos 22. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los significados de las medidas de centralización, de las medidas de dispersión, de este tipo de variables. Espero que lo hayáis entendido y nos veremos pronto. Venga.